Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. En esta oportunidad estamos en el hogar de la familia Corrales Mora, que abrieron las puertas de su casa y por este tiempo se transforma en el templo de la Iglesia La Gracia. Estamos en la linda localidad de San Luis de Santo Domingo de Heredia y hemos tenido un tiempo previo de oración, orando aquí con los hermanos que están participando de la reunión presencial y orando también para que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a seguir con el estudio de Jesús el Predicador que habíamos iniciado hace un par de miércoles y queremos ir avanzando. El título de esta noche sería Edificando la Iglesia, que es el propósito de esos mensajes del Señor Jesús, de Jesús el Predicador. Y vamos a iniciar con hablando de que el fundamento del cristianismo, como todos sabemos, es Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. Para ser más específicos, porque sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no podríamos ser justificados. La justificación viene porque Cristo en esa cruz del Calvario recibió la disciplina de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, y como la paga del pecado es muerte, el Señor como sustituto nuestro murió nuestra muerte, tomó nuestro lugar. A esto se le llama propiciación. Esto que el Señor hizo en la cruz del Calvario, se usa la palabra propiciación. O sea, el Señor es el sacrificio sustitutorio. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Les leo algo que dice Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Espero que usted tenga ahí su Biblia en su casa y que tenga su lapicero y pueda marcar y tomar algunas notas que van a ser importantes. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice la palabra del Señor. A quien Dios puso como propiciación, hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque recuerde que sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no existe el perdón de los pecados, para decirlo de una manera más entendible. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasa por alto nuestros pecados porque Cristo recibe el castigo en la cruz del Calvario. Todo esto que estamos diciendo introductorio nos va a llevar a una idea central. Sabemos que la muerte de Cristo en la cruz fue por toda la humanidad. Lamentablemente no toda la humanidad se va a salvar. Esto es algo que tenemos que tener claro. Somos olor de vida y somos olor de muerte. La misma palabra que sirve para que algunos lleguen al conocimiento de Cristo es la misma palabra que también va a endurecer el corazón de otros para que el día que estén delante del Señor tengan que ir a condenación. Entonces sabemos que la muerte de Cristo fue por todos. Cristo murió por toda la humanidad, no solo por algunos, por toda la humanidad. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. El texto es conocido, pero siempre es bueno buscarlo. Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí tenemos la idea de Dios, una salvación para todo el mundo. O dice otro texto, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Lo que hablábamos anteriormente, para que fuese el sacrificio sustitutorio, el que murió por mí en la cruz del Calvario, para que yo pueda ser justificado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero vea cómo enfatiza el asunto de la salvación en la siguiente oración. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces hay una responsabilidad humana, ¿verdad?
Hay que ¿qué? Creer. Porque si no cree, no puede aplicarse los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que no se pierden? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen. Porque hay otra gente que elige permanecer incrédula. O dice otro texto ahí en Romanos capítulo 3, en el verso 22. Romanos capítulo 3, verso 22. El libro de Romanos es maravilloso poder tenerlo en un tipo de lectura para ir meditando en ella, porque nos va a ir desarrollando todo este tema y podemos entenderlo mejor. Pero ahora leamos Romanos 3, 22. Voy a leer desde el 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los justificados según el contexto? Una vez más, los que creen. Les leo el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Dios hace toda la obra, envía a su Hijo, el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo también hace esa obra de convencernos de pecado, justicia y juicio, de guiarnos al arrepentimiento, pero al final hay una responsabilidad humana: creer. ¿Ah? Los que creen son los salvos, los que creen son los hijos de Dios, los que creen son parte de la iglesia, los que creen tienen vida eterna, los que creen. Los que se rehúsan a creer se condenan, no porque Dios quiera que se condenen, sino porque ellos endurecieron su corazón, como Faraón endureció su corazón. ¿Okay? En síntesis, o en resumen de lo que decimos es que los que creen son quienes son bendecidos para ser salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto nos lleva a un segundo punto. Es con los creyentes, con los que creen, a los que también se les dice los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los cristianos. Es con cada creyente que el Señor en su misericordia va a edificar su iglesia. La iglesia no se edifica con gente que sabe de Cristo, sino con gente que cree en Cristo. No se edifica con personas religiosas, sino con personas que creen en Cristo. La religión no salva. No se edifica con gente que es buena socialmente, sino con gente que cree en Cristo. La iglesia se edifica con gente que cree en Cristo. No con los mejores elementos de una sociedad, sino con los que creen en Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. ¿verdad? Y de ahí, de estas personas que tal vez para el mundo no valían mucho, y estos, si creen en Cristo, son tomados para edificar la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, esta iglesia de Cristo se edifica con un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es la piedra importante de la iglesia? El Señor Jesucristo mismo. Sobre ese fundamento que es Cristo, se va edificando con rocas vivas, que es cada creyente. ¿Vivas por qué? Porque están en Cristo, se va edificando su iglesia. Esto es algo que tenemos que tener presente. Quisiera como poderlo explicar de una manera más simple, más sencilla, pero cualquier duda, cualquier particularidad, con mucho gusto después atendemos
las preguntas. Pero bueno, la iglesia de Cristo se edifica con los que creen. Cristo es la piedra fundamental y los que creen son piedras vivas que se van levantando sobre esa piedra que es Jesucristo mismo. Voy a leerles Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Primera de Pedro 2. Del verso 4 hasta el verso 8 inclusive. Dice, acercándoos a Él. Aquí le está hablando a los creyentes, a los que creen. Acercándoos a Él, piedra viva, el Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quiénes son los que desechan? Los que no creen. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ven cómo el Señor llama a los que creen. No son piedras meramente, piedras vivas. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Y Cristo está vivo. Así que los que creen también están vivos en Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, esto es la iglesia, compuesta por las piedras vivas, por los que creen. Es una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hace un tiempo estuvimos enseñando en la iglesia lo que eran los sacrificios espirituales. Hay que volverlo a ver en algún momento. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Habla del Señor Jesús. Y el que creyere en Él no será avergonzado. O sea, nosotros que creemos en Él no seremos avergonzados. Dice, para vosotros pues, los que creéis, ¿ven cómo aparece la palabra? Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, ellos en lugar de toparse con Cristo para salvación, se encontraron para condenación. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Déjenme leerles un par de versículos más, 3 versículos más, 2 más. Dice, mas vosotros sois los que creen, que edifican la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que es la iglesia. ¿Quiénes edifican la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Cuando un lugar que se hace llamar iglesia no cumple con estos requisitos, no es iglesia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y todos los días, como hijos de Dios, por haber creído, alcanzamos misericordia, porque cada día son nuevas sus misericordias. Ok, la iglesia. El Señor quiere edificar su iglesia. ¿Cómo la va a edificar? Bueno, hay un método para edificar la iglesia. Es el método de Cristo. Es un método a prueba de fallo. No hay errores. Los hombres a veces queremos meter la mano, cambiar la idea de Cristo para no llegar a ningún lugar, tratar de hacerlo más rápido, pero resulta que el método de Cristo es un método de paciencia, pero efectivo. Es más comparado con la siembra, ¿verdad? Yo sembré
Apolos regó, hablando de esta edificación que se hace, sembrando paciencia. Ok, la iglesia entonces es el pueblo de Dios, ya lo tenemos claro, es un pueblo santo. Y tiene que irse edificando, tiene que ir madurando. Ahora, acabo de decir una frase, es un pueblo santo, no porque a mí se me ocurre decir que es un pueblo santo, sino porque las Escrituras dicen que somos santos, ¿verdad? Y es más, habla que profundicemos en esa santidad, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque Él es santo, no como Él es santo, porque no es un asunto de imitar, sino porque Él es santo. O sea, si yo estoy en Él y Él es santo, lógicamente yo tengo que ser santo. Ahora, cuando hablamos de santidad, hay una santidad posicional. En este momento, cuando creemos en Cristo, santo significa apartado, quiere decir que el Señor nos toma y nos aparta y nos hace miembros de su familia. ¿Nos aparta de dónde? Del mundo. Entonces, esta santidad posicional dice que ya yo no soy del mundo, ahora soy de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Santidad posicional. Y una santidad práctica, que es la que se va manifestando en el creyente a medida que va madurando en la fe. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esta madurez espiritual se va llevando a cabo por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Sin embargo, la herramienta del Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Ok? Sin la palabra de Dios no podemos tener una madurez de santidad, una madurez espiritual. ¿Ok? Entonces, como es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, de la práctica de la palabra de Dios, debemos de aprender la palabra de Dios de una forma ordenada, pero no en el orden que el hombre le da, sino en el orden que Cristo da. A veces hemos visto muchos tipos de discipulado, muchos, y muy buenos, pero están de alguna manera encasillados por lo que el hombre quiere que se aprenda. O sea, yo quiero que se aprenda sobre salvación, sobre seguridad de salvación, sobre bautismo, sobre espíritu, todo lo tengo encasillado. Es lo que yo como hombre determiné. Pero resulta que ya el Señor estableció un discipulado. No conforme los hombres, sino conforme Él. Un discipulado que es el que debemos de seguir y es un discipulado que es el que debemos no solamente aprender, sino madurar en Él para crecer espiritualmente, para crecer en santidad, para que la iglesia pueda seguir creciendo en santidad. Hay otro texto que es conocido, Mateo 28, 19 y 20, eso lo llamamos ¿cómo? La Gran Comisión. ¿Verdad? Mateo 28, 19 y 20. Y dice la palabra del Señor. Dice, verso 19, por tanto, un por tanto es por todo lo que se vino diciendo, por todo lo que habla el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, por tanto, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha enseñado, todo lo que se ha mostrado, todo lo que se ha advertido, etcétera, por tanto, dice, por tanto, id y haced discípulos. No es hacer creyentes meramente nominales,
no es que la gente conozca algo de Jesucristo, no es ir para que la gente repita una oración y después nos olvidamos de la persona y nunca más la visitamos. O sea, puede ser que solo tenga una oportunidad para hablar con alguien y nunca más lo voy a volver a ver. Voy a aprovechar no para tratar de que haga una oración, sino para sembrar el evangelio. Porque yo me preocupo por sembrar, el Señor buscará a alguien que coseche, así como nos ha tocado cosechar lo que otras personas sembraron. ¿Ah? Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles ¿a quién? A los discípulos. O sea, es que bautizar a una persona que está ignorando qué significa el bautismo, pues no estamos llegando a ningún lugar. Implica que una persona tiene que tener el conocimiento, tiene que saber qué es lo que está pasando. Bautizándoles en el nombre del Padre. Y la fórmula es trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo. Ese ahí es importante porque le está dando esa autoridad, ese señorío, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la parte interesante. El Señor había discipulado a los 11. Ellos no tenían que venir a escoger qué les enseño y qué no les enseño. De esto sí les voy a hablar, pero de esto no les voy a hablar. Vamos a prestarle mucha atención a esto, pero esto no es tan importante, que es a veces lo que sucede dentro de los maestros de Biblia. Nos ponemos a elegir. Aquí el Señor dice, enseñándoles que guarden todas. Porque a veces lo que yo menosprecio, lo que yo veo como que es una doctrina que no es tan importante, para Dios es importante porque la enseña. Y es lo que necesita la persona. Y yo le estoy escondiendo la bendición a la persona porque no quiero enseñarle toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden. No que olviden. Que guarden, o sea, que las atesoren, que les presten atención, que sirva para sus vidas, que les ayude en los momentos de prueba y de dificultad para saber qué hacer. Alguien se pregunta, ¿y qué haría Cristo? Bueno, si no lo he aprendido, si no lo he estudiado, si no me lo han enseñado, ¿cómo voy a saber qué haría Cristo? ¿Cómo voy a saber cómo tengo que comportarme en esta situación? Pero si alguien me lo enseña, si yo lo medito, si yo lo aprendo, si yo lo atesoro, si yo lo guardo, cuando venga el tiempo de la prueba, de la dificultad, me voy a comportar conforme el Señor quería que me comportara y el Señor me va a bendecir, me va a ayudar, me va a levantar, me va a sostener en medio de la prueba, de la aflicción, del tormento, de lo que se esté pasando. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que el Señor quería darme. La palabra de Dios es viva. Es eficaz. O sea, no es letra muerta. Me ayuda y me sostiene en todos los momentos de mi vida. También cambia mi mente, renueva mi mente y eso hace que también mis acciones cambien. Y que yo ya no sea hoy lo que fui hace 5 años y si sigo aprendiendo no voy a ser dentro de 5 años como soy hoy. Porque hay madurez espiritual. Hay una santidad que va madurando y que me permite cada día poder ser un mejor siervo de Cristo. Ahora, todos estamos llamados, todos los que creemos estamos llamados a ser siervos de Cristo. ¿Ah? Sin excepción. Ok, ¿cuál es este discipulado? ¿Existe un discipulado que esté orquestado, específico, diseñado para que los creyentes podamos aprenderlo? Bíblicamente, sí. Sí existe.
Y es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Desde Mateo 5, capítulo 5, hasta el capítulo 7 inclusive. Y todas las epístolas paulinas, las epístolas generales, tienen que ver con el Sermón del Monte. Porque son los temas que se aprenden en el Sermón del Monte. Con las epístolas se profundiza un poquito más para poder tener mayor contenido. O sea, lo que el Señor les mostró a ellos es lo que nosotros tenemos que aprender. Esto es el Sermón del Monte. Entonces tiene un orden. Tiene un orden. Les leo algo que vamos a tener que ir estudiando poco a poco. Es capítulo 5, 6 y 7. Solo les leo del capítulo 5 lo que hay que ir aprendiendo. Capítulo 5 me va a hablar de la influencia del creyente. Para ver, no me adelanté un poquito, perdón. El capítulo 5. Ok. Va a mostrar primero, en primer lugar, cuál es el carácter del creyente. O sea, vamos a empezar por lo personal, para después extendernos como siervos de Dios. ¿Cuál es el carácter del creyente? Luego el testimonio del creyente. Luego, dentro de esto se van a ver temas solo en el capítulo 5 sobre la influencia del creyente, la ley, la reconciliación, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la injusticia y el amor. Qué interesante. Y espero que me quede un poquito de tiempo y nos vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Okay. Vamos al versículo 1. 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, esto que estamos leyendo también podemos encontrar lectura en el libro de Lucas, capítulo 6, que se complementa con la enseñanza. Nos permite entender qué era lo que había pasado. Les parafraseo un poquito lo de Lucas. El Señor estaba ahí cerca del lago de Genesaret, lago de Galilea, dependiendo de qué posición estuviera el Señor, así cambiaba un poco, pero es el mismo lago de Galilea. Y ahí hay unas montañas, a veces son unas pequeñas mesetas ondulantes, no se sabe en cuál era que estaba el Señor, no se puede definir. Hay un grupo de personas que dice, aquí fue, y si van a algún lugar de estos que llevan a la gente a conocer Israel y por dónde pasó el Señor, van a decir, fue en esta montaña, pero bueno, hay varias y no se sabe cuáles. El Señor había estado rodeado de multitudes, las multitudes venían de todos los lugares, desde Jerusalén, todos los alrededores de los pueblos que habían ahí cerca del lago de Galilea, venían hasta de Siria, venían de lo que es Transjordania ahora, ¿verdad? El lado este del Jordán, y venían multitudes, gente enferma, venía gente endemoniada, venía gente con un montón de males, y el Señor tenía que atender a todos. Todos querían ser atendidos por el Señor. Algunos dicen, si tan solo tocar el borde del manto, y los que tocaban el borde del manto eran sanados o eran liberados. Bueno, y el Señor necesitaba en algún momento apartarse. Necesitaba estar a solas con el Padre. Necesitaba descansar también, porque era un día, cada día el Señor era ajetreado, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche. Tenía que estar tratando con las personas, pero también él necesitaba tener un tiempo con los discípulos. Bueno, resulta que esa noche subió y pasó toda la noche orando. Se puede descubrir por el relato de Lucas, capítulo 6, por qué estuvo orando toda aquella noche. Porque dice que cuando descendió en la mañana, desciende y se encuentra a los discípulos.
a los que le estaban siguiendo, a los que le acompañaron durante los 3 años y medio de ministerio. Y de esos discípulos que ya le estaban siguiendo, dice que escoge a 12 y los llama apóstoles. ¿Ok? A estos discípulos, a estos que llama apóstoles, es en primer lugar a quienes les está dirigida la enseñanza. Ellos necesitaban aprender esto, porque la mies era mucha, los obreros pocos. Se necesitaban personas que pudiesen trabajar en la obra del Señor, porque el Señor, al haberse humanizado, solo podía estar atendiendo a una persona a la vez. ¿Recuerdan cuando nos vamos al libro a los libros del Pentateuco y llegó el suegro de Moisés y ve todo el trabajo que está haciendo Moisés y cómo tenía que atender al pueblo él solo? Y le dicen, pues esto no se hace así, usted se va a matar. Usted tiene que poner personas que le ayuden a hacer la labor. Bueno, es lo mismo que el Señor Jesús está haciendo. ¿Okay? Solo que la labor que tienen que hacer esta gente es muy importante, porque ellos tienen que aprender la palabra del Señor, tienen que aprender el discurso del Señor, tienen que aprender el discipulado del Señor para podérselo enseñar a otros. Porque si no, el evangelio no podría ser efectivo. Es efectivo solamente si es la palabra del Señor la que se está dando. Si no es palabra del Señor lo que se está dando, no hay evangelio efectivo. Lo que eso es un evangelio anatema y una iglesia que no tiene nada de santidad. Entonces el Señor le habla a los apóstoles en primera línea y desde luego todos los que están oyendo ahí pues se van a beneficiar. Pero el Señor les va a enseñar a ellos lo que es el discipulado. Y todo esto que el Señor les habla, lo que conocemos como el Sermón del Monte, empezando con las bienaventuranzas y todo lo que sigue, capítulos 5, 6 y 7, es lo que ellos, los apóstoles, van a tener que enseñarles a las demás personas. Siempre me llamó la atención un texto que hay en el libro de Juan, cuando le llega la noticia al Señor de que Lázaro está enfermo y lo llaman para que vaya. Y el Señor se espera ahí un poco de tiempo, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, a los apóstoles, bueno, nuestro amigo Lázaro ya está muerto. Vamos a resucitarle. Y dice que Tomás le dijo a sus condiscípulos. ¿Quiénes eran los condiscípulos? O sea, si le estaba hablando a los mismos 12, pues no tiene sentido el versículo, ¿verdad? Le dice a sus condiscípulos. Una vez el Señor mandó a los 12 de 2 en 2, pero después mandó ¿a cuántos? A 70 de 2 en 2. ¿Quiénes estaban discipulando a estos 70? El Señor le daba la palabra a los 12 y los 12 daban la palabra a los 70. Ese es el principio del discipulado. Creo que si hay un matemático aquí, más o menos las cuentas le daría que sería como 4 personas por discípulo. Y a ese ritmo, pues el evangelio ha llegado a todo el mundo. Y son muchos los que son salvos. Y el cielo está lleno de salvos. Por este método discipulado. Pero no solamente es el método como tal, sino por la enseñanza que tiene. Porque los que se han dedicado a enseñar lo que Cristo enseñó, son efectivos. Los que se ponen a enseñar métodos humanos, no son efectivos. Es simple. Por eso el Señor dice, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso hay que prestarle atención a lo que es la palabra de Dios, hay que prestarle atención a lo que el Señor nos está hablando y hay que prestarle atención a las siguientes enseñanzas. Porque no solamente es para que me enriquezcan, para que me den sabiduría, para que me ayuden en mi vida cotidiana, sino porque es lo que tengo que compartir con otras personas. Para que el nombre del Señor sea glorificado y a través de esto el Señor siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Vamos a orar. Amado y buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús,
Gracias por la palabra que nos has dado, viva, eficaz, bendita, poderosa, transformadora, salvadora, renovadora. Necesitamos atesorarla, necesitamos vivirla y necesitamos compartirla. Te pedimos por todos los que creen, para que todos entremos en la dinámica que tú estableciste, en el llamado que tú has hecho, para que pongas en nuestro corazón esa sed de Dios, esa sed de aprender, esa sed de crecer. Bendice el estudio de esta noche, que quede sembrado en el corazón de cada uno, y si tú lo permites, los estudios posteriores, para ir aprendiendo, para que todos vayamos creciendo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Y una vez más damos gracias al Señor por el hogar que se abrió esta noche, la familia Corrales Mora, que nos permitieron tener este tiempo tan bonito de oración y de estudio de la palabra. Y si el Señor lo permite, estaríamos entonces siguiendo con el estudio la próxima semana.